Los tres postdebates que hemos tenido por aquí. Desde luego, Germán representa a la coalición Juntos Haremos Historia, que postula a Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido de nuevo. Buenas noches, René, senadora, buenas noches, Luis, buenas noches, René. Y también nos acompaña Luis Madrazo, representante de la coalición Todos por México, que postula a José Antonio Meade. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal, René? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos mis compañeros panelistas y muy buenas noches al auditor. Y también se encuentra naturalmente Federico Herrera, representante del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón. Me quedo contigo, Federico. Te doy la bienvenida. Muy buenas noches, René, te agradezco la invitación. Buenas noches a los compañeros y muy buenas noches al auditorio. Vámonos directo. Yo creo que el debate generó más expectativas de las que cumplió. Luis, compartes mi perspectiva es que no generó la expectativa, había mucho interés en ver después, sobre todo de las reyertas que había habido, y para mi gusto quedó por debajo de lo que se esperaba. Pues mira, yo creo que al contrario, yo creo que las reyertas quedaron atrás y creo que Ricardo Anaya quedó descalificado de la contienda por su propia conducta. Y lo que vimos hoy en la noche fue un debate que sí tocó sustancia. En este último mes, en estas últimas semanas y sobre todo en los últimos días y frente a la boleta, van a escoger los ciudadanos. Y hoy, por su propia conducta, ¿qué es su propia conducta, perdón? La conducta de Ricardo Anaya es lo que él mismo nos ha comentado respecto a sus negocios con Barreiro, validando el testimonio de su socio Barreiro. Yo creo que eso lo descalifica. Eso lo pone a un lado. Por eso quiero entrar a la sustancia de lo que se dijo hoy. Hoy se habló de combate a la pobreza, se habló también de crecimiento económico. Y la conclusión del debate fue llevando a la educación. Y en materia educativa, Ricardo, además de estar fuera por ética, quedó fuera porque quedó desencanchado. A veces está a favor, a veces está en contra, no se pronuncia. Pero sí hay dos rutas radicalmente distintas, con López Obrador y con José Antonio Meade. López Obrador está con los violentos, quiere echar atrás el nuevo modelo educativo, quiere regresar a que se vendan y se compren plazas y se hereden también. José Antonio Meade quiere ir adelante con la reforma educativa. Quiere que pasemos de tener 25,000 escuelas de tiempo completo a tener 100,000. Quiere que sean escuelas en las que los niños no van 4 horas, sino 8 horas. Un segundo, ya descalificaste a Ricardo Anaya, senadora. No, yo creo que definitivamente no somos aquí juez, ¿no? Para decir que ya está descalificado a alguien cuando apenas presentaron además una denuncia que formalmente viene de ahora ya una persona muy cercana al PRI, como es Ernesto Cordero, que además utilizando su papel como senador de la República y como presidente de la mesa acudió a la Procuraduría General de la República, algo que es totalmente fuera de contexto, porque están utilizando como una campaña y ahorita lo volvemos a ver. Toca nuevamente este tema tratando de descalificarlo, decirlo que está ya totalmente descalificado, cuando no, él está en todo su derecho, no hay formalmente ningún delito imputado contra Ricardo Anaya y por supuesto que él va a seguir porque no hay nada en su contra, ¿no? ¿La disputa es Meade López Obrador? No, la disputa es, o sea, definitivamente entre Ricardo Anaya y López Obrador. El tema está que incluso hoy todos los ataques de Meade van precisamente contra Anaya porque es una estrategia ya consensada precisamente entre Andrés Manuel y el candidato Meade para atacar a Ricardo Anaya, descalificarlo, pretender que está fuera de la contienda, cuando es todo lo contrario. O sea, si ya estuviera muerto, si realmente estuviera descalificado, ¿para qué dedicarle tanto tiempo, tanta campaña, tantos recursos si simple y sencillamente ya no tiene nada que hacer en la contienda? Germán, ya te dio pie, Marta, para que le entres ya. De AMLO ya sumó a Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que a Andrés Manuel le fue muy bien en el debate hoy, lo vi muy bien desenvuelto, sobre todo la primera parte, la verdad, bien plantado, con una imagen ya de presidente, que todas las encuestas, ni una sola encuesta en México, le disputa el primer lugar. Incluso la de hoy, la nueva, de Coparmex, que patrocinó Coparmex y la revista de este país, que no se puede decir que sea un ambiente cercano a Andrés Manuel López Obrador, coincide con la que ha publicado este periódico de Reforma. Es decir, más de 50 puntos en una preferencia efectiva y más de 20 puntos del más cercano perseguidor. La verdad, las encuestas dicen con toda rotundidad que no hay un segundo lugar, sino que hay 2 terceros lugares que hoy los vimos cómo se pelean. Y niego, y lo voy a decir más adelante, niego categóricamente que haya un pacto, por favor, entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Como también, senadora, yo niego que ese video
anónimo, pues sea una prueba. Yo creo que hay que ponerle cierta razonabilidad a esto y caminar un poco por criterios de mayor rigor en lo que se dice y en lo que se valora de una guerra sucia, que yo puedo coincidir con usted en que se le ha hecho a Anaya, pero de ahí a que nosotros hayamos hecho un pacto con Enrique Peña Nieto. ¿Y por qué el candidato no lo ha dicho de esa manera? Pues a mí quedado callado. la verdad ese pacto me da risa y ahorita se lo voy a demostrar a lo largo de este postdebate. Sugiere Germán que la disputa es por el mejor segundo lugar. Mira, yo creo que eso demuestra una profunda falta de respeto al proceso democrático. El proceso democrático empezó hace tiempo, se adelantó sin duda López Obrador, hizo actos anticipados de campaña, pero el momento crucial son las semanas que vienen. Ahí es cuando se va a decidir. ¿Qué vemos en las encuestas? Entre el 29 y el 54% de la gente se rehúsa a contestarlas. De los que sí contestan, entre el 17 y el 29% se dicen indecisos todavía. Sabemos que en México, en el último mes decide el 40%, el 20% en la última semana, el 10 es el día de la elección. Muchos no han decidido todavía. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda tomar esa decisión, conocer a fondo las propuestas de los candidatos. Creo que sucedió hoy. Andrés Manuel López Obrador perdió 3 de 3 debates. Sí va adelante en las encuestas, pero no logra conquistar a la mayoría, porque lo conocemos bien a él y porque cada vez que habla de propuestas, ya sea en inseguridad, ofreciendo impunidad, ya sea en educación, ofreciendo aliarse con la maestra y con la gente, queda a deber. ¿Quién es el que nos presenta propuestas serias? Propuestas que de a de veras van a mejorar el bolsillo de los mexicanos, las perspectivas de crecimiento, sus posibilidades de recibir una educación de calidad que les permitan terminar la prepa, tener una mejor salud y una mejor perspectiva de vida. Ese es José Antonio Meade. Y perdón, yo sí creo que podemos juzgar, podemos hacer un juicio ético respecto a los candidatos. Cuando un candidato sale frente a la ciudadanía y pide el voto, se presta escrutinio. Todos los políticos y más los candidatos deben estar dispuestos a rendir cuentas. Si Ricardo Anaya va a terminar en la cárcel, eso sí que lo determinen los tribunales. Si Ricardo Anaya, con lo que él ha dicho y con lo que sus socios reconocidos han dicho, no tiene capacidad moral para solicitar el voto, eso lo podemos decir los rivales, lo pueden decir los periodistas, los pueden decir los líderes de opinión. Yo creo que Ricardo Anaya, de su propia palabra, queda descalificado. Yo creo que lo que tenemos que escoger es la ruta que va a seguir el país. López Obrador presenta una propuesta vaga, siempre para ir hacia atrás, busca echar atrás el nuevo sistema educativo, no tiene idea en materia de salud, de medio ambiente no entiende las preguntas. 3 debates seguidos perdió, José Antonio Meade fue de menos a más y nos presenta propuestas que le llegan a la gente. Federico, ¿tú les parece? Sí, me gustaría comentar algo con respecto a las encuestas, porque además lo que Luis dice con respecto a quién puede o no descalificar a los candidatos en la contienda, me parece que habría que remitirnos a los resultados de las elecciones anteriores. Las elecciones locales anteriores demostraron que el 80% de la población está contra el régimen del PRI. O sea, eso va más allá de cualquier encuesta. Y eso está demostrado y fue evidente en las elecciones, incluso en las elecciones donde es el estado más fuerte del PRI, que es el Estado de México. Donde ganó el PRI. Donde ganó el PRI. ¿Por qué? Porque hubo una dispersión del voto. La evidencia de que no es popular el PRI, que no puede ganar, es que ganó. Dispersión del voto. Ahí hubo una dispersión del voto y por eso es importante ahora insistir en que definitivamente ese candidato, ¿cómo dices que tú no puedes pedir, que Ricardo Anaya no puede pedir el voto por sí mismo porque está descalificado, porque tiene acusaciones? Cuando Meade, ¿cómo puede pedir el voto para sí mismo cuando hay estafas maestras, Casa Blanca, Odebrecht, tantos y tantos casos que han pasado por ese sexenio? Entonces, en ese sentido, estamos en las mismas y vuelvo a lo mismo. No estamos en las mismas porque no tocan a Meade. Hay una diferencia porque hay responsabilidad un hartazgo personal por parte de la ciudadanía con toda la razón con respecto a este régimen. Insisto, un porcentaje muy alto de la población votará contra el PRI. Lo importante es por ver con quién. Y por eso es que Ricardo Anaya ofrece ese cambio al futuro con certeza de frente. Déjenme, antes de continuar el debate, quisiera presentar un compendio de los ataques un tanto a veces flojos que se dieron en el debate. Un día así, pues nosotros queremos revisar los contratos del aeropuerto, los de todos, es la tarea pendiente. Segundo, no hay nadie que tenga más acreditada su labor personal, ética, de rendición de cuentas desde hace mucho tiempo
y ahora han tenido mucho tiempo para sacarle cualquier trapito al sol a Andrés Manuel, no lo encontrarán. Tiene 18 años en esto y tiene estos últimos 6 años y ha sido claro que no tiene nada que ocultar, que es un jefe de gobierno que se sometió a la rendición de cuentas y un candidato que una y otra vez se ha sometido a la rendición y al escrutinio popular. Andrés Manuel López Obrador tiene un liderazgo moral, tiene un liderazgo ético y por ese es una de las explicaciones que está claramente arriba en las encuestas. No está en la barandilla como está Ricardo Anaya, que tiene que explicar parte de su patrimonio. Eso yo lo admito, eso yo creo que sí. Muy bien. Luis, pedías la palabra. Mira, el argumento respecto a López Obrador es que él es ético y con eso va a resolver todo. Y yo creo que para empezar es una ofensa para todos los mexicanos que necesitamos soluciones reales para todos los demás problemas. Decir que porque él es honesto todos los demás se van a solucionar. Necesitamos soluciones concretas para salud, para educación, para crecimiento económico, para política social. Y lo que propone él cuando dice que con honestidad va a bajar el gasto y de ahí va a salir todo para hacer sus fantasiosos programas, es un riesgo para las finanzas públicas y para el bolsillo de los mexicanos. Pero si de lo que quiere hablar es de su ética, hay que recordar que se demostró que mintió en el último debate, que mintió en el debate anterior, que confunde su patrimonio con el patrimonio de sus hijos, que confunde el patrimonio de sus hijos con el patrimonio del partido que él maneja de una manera completamente autoritaria, y que las asociaciones que ha tenido López Obrador cuando ha sido gobernante, el señor de las ligas, es el brazo derecho de López Obrador. Nadie en México ha visto un acto de corrupción más grotesco que ver a los socios de López Obrador meterse fajos de dinero en las bolsas frente a una cámara. Y tú dices que López Obrador sabe rendir cuentas. López Obrador, el tema más importante de su gestión financieramente fueron los segundos pisos. Lo que haya dicho la Contaduría Mayor del DF, que era como se llamaba entonces, tú dices, ¿lo habrá auditado bien o mal? Pues no sabemos, porque lo reservó durante 24 años. Entonces, eso no es rendir cuentas, es ocultar. Hablas de los contratos del aeropuerto y de energía. Esos son los contratos que sí son públicos desde que se licitaron y ahora están en curso. Se nota un afán político por dividir al país y por lucrar con votos. Ese afán de dividir al país y lucrar con votos aparece en el tema del aeropuerto, donde pone en riesgo el empleo, aparece en tema de la reforma energética, donde pone en riesgo los empleos de 190,000 millones de dólares ya comprometidos, y sobre todo se pone en riesgo el nuevo modelo educativo, donde ha escogido lucrar con votos asociándose a los violentos de la gente, en lugar de poner a los niños al frente y la calidad de la educación. Ese es el tipo de propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador, que contrasta con José Antonio Meade, que hay que decirlo, es un hombre honesto, que tiene una reputación intachable en lo personal, que contrasta radicalmente con lo poco de la reputación que tenía Anaya, porque era alguien sin una trayectoria. Ahora está en la ruina su digamos, imagen personal de honestidad y sobre todo una capacidad probada para darle resultados a los mexicanos. En materia económica tiene propuestas concretas, están dirigidas a mejorar la educación, crear el empleo y cerrar 3 brechas. Marta, entre el norte y el sur, palabra. hombres y mujeres, y entre los que tienen y no tienen. Dicen que Andrés Manuel no tiene nada que ocultar porque nunca ha mostrado nada. O sea, es una persona que con esta bandera de liderazgo ético, moral que se ha manejado, simple y sencillamente se ha dedicado a señalar a los otros y en su patrimonio personal hay muy poca claridad. O sea, incluso su vocera en un programa prometió presentar las declaraciones fiscales para poder comprobar los ingresos y de cómo ha vivido Andrés Manuel, y eso tiene más de un mes y simple y sencillamente no lo ha mostrado. Entonces siempre se ha manejado en esta total opacidad y eso no significa que sea la persona más honesta. ¿De qué ha vivido todo este tiempo en la campaña? Por supuesto que ha habido recursos, por supuesto que ha recibido recursos para mantener el movimiento, pero eso él cree que no es corrupción cuando muchos de esos recursos han sido públicos precisamente para mantener su movimiento. O sea, por ejemplo, cuando estuvo al frente Marcelo Ebrard del gobierno de la Ciudad de México, él mantuvo el gobierno el movimiento de Andrés Manuel, pero eso no lo considera corrupción y también es corrupción, pero ha venido manejándose con una bandera de honestidad que la gente cree, pero que ahí se encuentran las evidencias, porque te digo, simple y sencillamente ha habido recursos para que él subsista este movimiento que ha estado empujando desde hace mucho tiempo, y me parece muy importante señalar que justamente lo que hoy está demostrando Ricardo Anaya con estos contratos que están subidos en la página de Debate 2018, donde hay este tipo de cuestiones, donde efectivamente se hizo negocios al amparo del poder público en el gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces. Federico,
Germán, te tomaron de piñata. Ahora dice, Andrés Manuel no pone en riesgo la inversión, Andrés Manuel no pone en riesgo el empleo. La verdad, quien pone en riesgo la inversión y el empleo, y hay prueba plena en este sexenio, es el estilo peñista de gobernar que quiere seguir Mid. Al tren que prometió Peña Nieto y que ya no va a cumplir entre México y Querétaro, no lo acabó López Obrador, lo acabó la corrupción de la Casa Blanca de Peña Nieto. Espanta las inversiones, la corrupción, en cualquier país del mundo. Y aquí el estilo peñista de gobernar que quiere seguir Mid y que 80% de los mexicanos ya no queremos y estamos hartos del estilo peñista de gobernar, es lo que espanta el empleo, es lo que espanta la inversión. Nos pueden hacer 1000 cuentas. No quiero hacer cuentas. Nos quieren hacer 1000 cuentas. Hoy. Y las cuentas las hace un gerente. Mid quiere ser gerente. Y ahí le pelea un poco a Naya para ser gerente. Que le salgan las cuentas y todo ese tema tecnocrático. Andrés Manuel quiere ser presidente. Un presidente que acabe con los privilegios de la corrupción, que acabe con los contratos en ese capitalismo de compadres, de acuates, que deciden compras, que deciden licitaciones, que deciden privilegios desde el poder. Eso es lo que espanta las inversiones. Luis. Bueno, hay que recordar que estamos en el periodo de expansión más largo en la economía, con creación de 3.6 millones de empleos formales. ¿Cómo se hace política y quién tiene los tamaños y la ética para ser presidente? El año pasado sufrimos un ataque del exterior, de confianza sobre el país, tenía que ver sobre todo con la elección de Donald Trump. ¿Qué hizo José Antonio Meade? Tomó las acciones necesarias para mantener la estabilidad del país. A un altísimo costo político para él en lo personal, estuvo batiéndose. A mitad de ese proceso vino el sismo. Encontró los recursos para hacer la reconstrucción. ¿Qué hizo López Obrador en ese momento? Dijo, mintiendo y sabiendo que era una mentira, que iba a utilizar los recursos de su partido para dárselos a los damnificados, lo cual era ilegal y sabía que no lo podía hacer. Después cambió y salió a pedir dinero al público para ponerlo en un fideicomiso y dijo que lo iba a entregar a los damnificados. ¿Qué hizo con esos recursos? Se los entregó a los operadores de Morena. En lugar de que el dinero de Morena fuera para los damnificados, el dinero que pidió para los damnificados se fue para Morena. Esa es la calidad ética de López Obrador. La calidad ética de José Antonio Meade es la de un hombre que toda su vida ha sido honesto, que siempre ha rendido cuentas, que siempre ha dado resultados y que hoy, cuando la gente quiere oír cuáles son las mejores propuestas en salud, en educación, en crecimiento, en ciencia y tecnología, encuentra respuestas serias, porque ven un presidente seguro en José Antonio Meade. En López Obrador no hay más que ocurrencias en el mejor de los casos. López Obrador no habla más que de corrupción, y en eso todos los mexicanos estamos de acuerdo. Vamos a resolverlo. Hay que resolverlo por una necesidad ética, pero no es cierto que con eso se va a resolver lo demás. López Obrador no tiene ideas, no tiene propuestas, no tiene seguimiento y no tiene la oportunidad de realmente mejorar el bienestar de los mexicanos. Tan peligrosa la incompetencia de López Obrador como su corrupción. Yo creo definitivamente, y en eso coincido con Germán, que el problema de este sexenio de Peña Nieto es que dilapidó totalmente con el apoyo que llegó, ¿no? O sea, en 6 años se hizo acreedor del enojo precisamente por el tema de la corrupción. O sea, fue tan rapaz lo que hicieron durante estos 6 años, o sea, por parte del gobierno de Peña Nieto, además también por parte de los gobernadores del PRI, que la gran mayoría ya están fuera precisamente por los niveles de corrupción, donde es justamente donde entra ahí el papel de José Antonio Meade, que en los lugares en los que ha estado se hizo por lo menos de la vista gorda y no actuó. O sea, ¿por qué Duarte robó como robó en Veracruz? Porque simple y sencillamente los gobiernos desde Videgaray y Meade se hicieron de la vista gorda, les permitieron hacer, les permitieron robarse y ellos mismos han permitido todos los niveles de corrupción en los que nos encontramos. Lo que no puedo coincidir con Germán es que simple y sencillamente con autoridad moral se vaya a cambiar esto. Para eso se necesitan instituciones fuertes y funcionando. El Sistema Nacional Anticorrupción fue impulsado por parte de la sociedad civil y sin embargo no se ha permitido implementar correctamente porque ha habido acuerdos para que esto no termine de funcionar. Y nosotros creemos que tiene esto que funcionar para que podamos acabar con estos niveles de corrupción y darle certeza a la ciudadanía de que este es uno de los principales problemas que se tiene que atacar para poder dar seguridad y gobernabilidad en muchos otros temas. Luis, antes de darte la palabra,
Yo quisiera ver un segundo compendio de estos ataques que hubo en relación a que hay un supuesto pacto Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y un supuesto deslinde por parte de Anaya de cualquier tipo de arreglo que él hubiera querido tener y desde luego la manera en que el propio candidato del PRI señala a Anaya como un hombre indiciado por un proceso. Pues ahí están los intercambios, los ataques, diría, que hubo entre los candidatos. Luis, habías pedido la palabra. Quisiera yo, sobre la base de lo que tú vayas a decir, resbala por completo el caso Odebrecht. Mira, yo creo que, para empezar, lo que vimos son los ataques de Anaya, nada más. Digo, es nada más una cara de la moneda. Interesante. No, porque le responde... Déjame terminar. Ahora, ¿qué vemos en materia de corrupción? En materia de corrupción vemos un candidato como López Obrador en la hipocresía completa. ¿A quién se le ocurre poner a cargo de las obras públicas al dueño del socio de Odebrecht? No tiene ningún sentido. En materia de rendición de cuentas del Sistema Nacional Anticorrupción, nos pusimos de acuerdo en la Constitucional, nos pusimos de acuerdo en las leyes. Y a la hora de nombrar a los funcionarios del Sistema Nacional Anticorrupción, los detuvo Ricardo Anaya para tener una victoria política durante la campaña. Los dos candidatos mostraron que no tienen la menor idea cómo construir instituciones. Uno se puso a dar amnistías en la Cámara, decir, yo no meto a la cárcel, yo perdono. La aberración jurídica que eso significa para alguien que quiere construir instituciones y combatir la corrupción de veras es brutal. Ricardo Anaya peor. Él acusa de un uso faccioso del poder y de repente amenaza a un rival político con meterlo a la cárcel. No hay uso más faccioso del poder policial que esa amenaza que hizo Ricardo Anaya. Y luego además miente con la foto evidentemente de López Obrador y Enrique Peña Nieto, pero miente de muchas formas. La vez pasada dijo que lo absolvía el fallo del Tribunal Electoral. José Antonio Meade lo señaló. Ahora dijo, no, es que yo tengo otro fallo del tribunal anterior. Eso se refería al Universal, que es algo anterior a las acusaciones que son ahora públicas. Ricardo Anaya miente. Ahora, ¿qué hace José Antonio Meade? Hace una propuesta sólida para construir instituciones. En materia de corrupción, 3 elementos. Primero que nada, una absoluta transparencia sobre el patrimonio de los funcionarios públicos. La 7 de 7 la presenta como iniciativa y revela su patrimonio, sus intereses, la evolución de su patrimonio y la congruencia con su estilo de vida. Ninguno de los dos pasa la prueba. López Obrador, porque ocultó lo que estaba en el registro público como su propiedad y luego mintió frente a las cámaras. Anaya, porque no hay congruencia. Bueno, ya para qué entro a Anaya. Barreiro ya nos explicó todas las tranzas que hizo Anaya. Eso lo podemos ver en los videos que siguen corriendo. Horas de video que siguen corriendo sobre la corrupción de Anaya. En este momento estamos pudiendo ver la evidencia. ¿Alguno? No, pero déjame concluir con la propuesta institucional. 7 de 7. Después, un presidente sin fuero. Ya pasó por la Cámara de Diputados. José Antonio se compromete a que de llegar a ser presidente será el primer presidente sin fuero. Y tercero, autonomía de todos los ministerios públicos. Esas son propuestas. La iniciativa de ¿Perdón? fuero, ¿Perdón? Batearon la iniciativa de fuero. Pasó en la Cámara de Diputados, está en el Senado, y José Antonio se compromete a ser el primer presidente sin fuero. Todavía no es presidente. Cuando sea presidente, no habrá fuero para la presidencia. Y la tercera es autonomía del Ministerio Público. Eso es hacer propuestas que construyen, que realmente dan resultados. Los demás son dimes y diretes. Los demás son ustedes. Yo muy claro, Luis, si el socio del dueño de Odebrecht tiene alguna responsabilidad y está en Morena, pues ustedes tienen la Procuraduría, hagan algo, por amor de Dios. No, Germán, es el conflicto de interés poner al dueño de Odebrecht en México a cargo de las obras públicas. Yo no te interrumpí. Si nos vamos a interrumpir, pues encantado, yo también puedo. Yo te escuché sin una sola interrupción. Ahora escúchame tú. Tienen a la PGR, agarren al Espriu, agarren a los socios de Odebrecht, agarren a los Lozoya, hagan algo con la PGR, porque en todo el continente el caso de Odebrecht ha caído presidentes, lo dijo ayer el New York Times, han caído ministros, han caído diputados, y es una vergüenza que en México el caso de Odebrecht, ustedes en el estilo peñista de no hacer nada, con la Procuraduría, ni procurador tienen. ¿Quieres respuesta? No, todavía no, yo te escuché. Y yo no soy el que doy la voz, la da el señor René Delgado. Ándale, cabrón. Oh, bueno. Pactos, René, entre ellos y Andrés Manuel no existen. La verdad es que eso es falso. En algún momento, Javier Corral dijo que Anaya
se le hinchaban las manos de aplaudir a Peña Nieto, el gobernador Javier Corral. Segundo, nadie le puede creer a Anaya que haya un pacto. Diego Fernández de Ceballos lo suplica, el pacto entre Anaya y Peña Nieto para mantener ese México de privilegios. Ese México con el estilo peñista de impunidad de gobernar y de tiradero de gobernar. Yo sugiero un pacto. Yo le quiero sugerir un pacto a Anaya con sus gobernadores. Mendoza ya llama a refundar el PAN. Ya se dan por perdidos. Y lo secunda el de Durango. El PAN debe revisarse luego de las elecciones. Ya dan por perdidos. No hay ningún pacto. Y menos con el estilo peñista de impunidad y de tiradero de este gobierno de vergüenza. Marta. No, primero decir que sí hay un uso faccioso de las instituciones y el caso particular es que han perseguido por un caso que le han dado vueltas y vueltas, que es este tema de Barreiro, que además en el caso de que estuviera alguien implicado precisamente sería Barreiro, ni siquiera es Ricardo Anaya, y le han estado dando vueltas desde antes de la campaña, durante la campaña, con estos videos. Hoy subieron un video de 3 horas y no hay nada más. O sea, si hubiera algo más durante todo este tiempo, ya hubieran actuado. ¿Por qué no hay formalmente un delito imputado contra Ricardo Anaya en todo este tiempo? ¿Y por qué sí se han dedicado a hacerlo de manera mediática? Y en cambio, Raúl Cervantes, cuando salió de la Procuraduría, dijo que ya estaba integrado el expediente para Odebrecht y estamos esperando que hagan algo contra Odebrecht y simple y sencillamente no hacen nada. Eso es un uso faccioso de las instituciones. Y por supuesto que tenemos que, cuando Ricardo Anaya sea presidente de la República, tiene que usar las instituciones de acuerdo a la ley para proceder contra los actos de corrupción, porque insisto, perdonando los actos de corrupción como propone Andrés Manuel, que además lo hace precisamente para evitar que sea impedido de llegar a la presidencia de la República, porque siente que en las 2 ocasiones anteriores el poder se opuso a que él llegara y justamente manda esta señal de yo no voy a ir contra ellos, yo los voy a perdonar, no voy a investigar todo este tipo de casos de Casablanca o de Brecht, todo lo que existe con respecto a la corrupción de este sexenio, justamente para mandar el mensaje, déjenme en paz, yo los voy a dejar ser, y a ese pacto nos referimos. AMLO ya pactó precisamente dejando, o sea, con el tema de poder llegar a la presidencia de la República, ha estado dispuesto a llevarse a lo peor que hay en todos los partidos políticos, y ya están ahí con él, que en su afán oportunista, pensando que va a ganar, ya se fueron para allá. ¿De qué sistema de privilegios hablan? Cuando justamente muchos de los que han impulsado el sistema de privilegios hoy están con Andrés Manuel siendo perdonados y amnistiados y sin que vayan a ser investigados. Federico, ¿algún comentario? Sí, yo quiero puntualizar de uno de los comentarios de Andrés Manuel y estar completamente de acuerdo con él, en que uno de los principales problemas que aqueja a este país es la corrupción. Sin embargo, a Andrés Manuel le faltó decir que toda la corrupción que nos ha invadido en todas las instituciones, en todos los niveles, viene precisamente de una raíz enferma. Y esa raíz enferma se llaman partidos políticos. La manera como los partidos políticos se han conducido, como se han venido descomponiendo frente a los ciudadanos, es lo que precisamente hoy las candidaturas independientes están reclamando. Estamos reclamando que los partidos que se manejan con las mismas reglas como también lo es un partido Morena, ¿no? Y hace 20 años pues hablábamos de que el PAN iba a llegar a traernos un cambio, y luego después llegó el PRD a ofrecernos... Ahora, el Bronco no es una autoridad moral como para hablar de un dechado de virtudes en su candidatura independiente, ¿eh? Bueno, Jaime Rodríguez Calderón hasta el momento no tiene ninguna acusación de corrupción, sino ya estarían los panistas, los priistas y todo el gobierno, y todos los gobiernos encima de él. El gobierno INE está sobre él, perdón. ¿Perdón? El INE está sobre él. El INE... Era un punto que me resulta paradójico. Había un pacto al inicio del sexenio, el Pacto por México, estaba el PRI, estaba el PAN, estaba el PRD. Ahora, pactar es así una suerte de pecado. Niega el pacto de Andrés Manuel José Antonio Meade, señala Ricardo que hay un pacto de impunidad Peña Andrés Manuel, y también lo rechaza el propio Andrés Manuel
¿Dónde queda la política en esto? Por favor. Mira, René, yo creo que lo señalas con toda claridad. Los que acusan de pactos y lo utilizan como un instrumento son el PAN y el PRD. Nosotros simplemente lo que estamos presentando es el contraste en las propuestas. La última desesperada acusación de Ricardo Anaya, descubierto en su corrupción personal, a todas luces evidente, es inventar un pacto entre nosotros y Andrés Manuel. Cualquiera que haya escuchado esta campaña ha conocido los contrastes sustantivos que hay entre la propuesta de Andrés Manuel y nosotros. Hoy fueron evidentes, se vieron en materia de educación. Andrés Manuel lo único que quiere es defender a la coordinadora. La coordinadora desquició esta semana a la Ciudad de México y en su pliego petitorio no aparece la palabra niños una sola vez. Es por razones políticas. José Antonio quiere hacer que 25,000 escuelas de tiempo completo se conviertan en 100,000 escuelas. En materia de salud, lo reiteró López Obrador, quiere cerrar el Seguro Popular. José Antonio Meade lo que propone es que tengamos hospitales al 100 y que tú te puedas atender en cualquier clínica del sector público, ya sea del Seguro Popular, del IMSS o del ISSSTE. En materia de creación de empleos, en materia de protección social, también el contraste es enorme. Nos dio José Antonio las cifras de creación de empleo en el sexenio, todos del mismo partido, en el sexenio, en la administración previa a López Obrador, casi 6,000. En la administración posterior a López Obrador, casi 10,000 al mes. Con López Obrador, 200 empleos al mes. Un contraste terrible. Con José Antonio Meade, parte de la expansión más larga de la historia, 3.6 millones de empleos. Esos contrastes sustantivos los vamos a reiterar también en el combate a la corrupción. Siempre sacan acusaciones que no versan sobre José Antonio Meade. Yo ahorita te quiero hacer Esos contrastes son lo que estamos poniendo sobre la mesa esta campaña y por supuesto que dejan a todas luces que es un acto desesperado de Anaya el andarse inventando pactos y el utilizar pactos como un instrumento político de acusación. Está recurriendo a la ficción. Ustedes usaron pactos, ¿eh? No. Lo que estoy diciendo es que están recurriendo a acusar de pactos ficticios a los que no ha lugar durante una contienda en un acto de desesperación por su corrupción personal ahora descubierta a los ojos de todo el mundo. Pactos en el Congreso se han hecho muchos, se hicieron reformas estructurales muy importantes. Hoy estamos escogiendo entre dos visiones de país. Acabo de contrastar la de López Obrador, que nos lleva hacia el pasado, y la de José Antonio Meade, que nos lleva hacia adelante. Levantabas la mano, Marta. El problema es que de lo que estamos hablando ahora, de este pacto de AMLO con Peña Nieto, es un pacto de impunidad, es el pacto de impunidad que ha permitido que la corrupción exista hasta la fecha. Es perdonarte todos estos actos de corrupción que en este sexenio son claros, son evidentes, son lastimosos, son los que tienen en el nivel de aprobación que tienen al presidente Enrique Peña Nieto y en los que parece que José Antonio Meade simple y sencillamente no formó parte, que viene de otro planeta, porque, por ejemplo, está hablando de la salud. Vamos a invertir en la salud. Este gobierno, este sexenio, es donde mayores reducciones ha habido precisamente en el sector salud, 20% menos en lo que va el sexenio. Justamente donde hay carencia de medicamentos, donde la cobertura ha bajado y habla sobre el tema del empleo. ¿Ha crecido la cobertura de empleo? Pues sí, pero son empleos más precarios, ha disminuido la calidad del empleo y entonces parece que está prometiendo como si él viniera a partir de cero. Y él ha formado parte de estos gobiernos, ha sido incluso secretario de estos gobiernos, ha tomado decisiones importantes en este gobierno y lo que está promoviendo al final de cuentas es continuar con la misma receta. Lo que tenemos que acabar es con el pacto de impunidad. La impunidad es lo que permite que continúe la corrupción. La verdad es que no existe, yo estoy de acuerdo, es un pacto entre Andrés Manuel y el PRI o el régimen que actualmente gobierna. No existe eso. Y la verdad es que en el frente algunos lo han intentado. Y Diego Fernández de Ceballos lo quiere reeditar. Y Jorge Castañeda en algún momento lo pidió. Y al propio Anaya en algún momento lo dijo, que querían un pacto. El famoso voto útil no es otra cosa más que un pacto. Y en algún momento llamaron al voto útil. Y Andrés Manuel no quiere un voto útil, quiere un gobierno útil. Un gobierno que le rinda frutos y le dé resultados a los ciudadanos. Pero voy al fondo de tu pregunta, René. La verdad es que sí se necesitan pactos en este país. El que sea presidente va a necesitar, y esta es la palabra clave, reconciliar a este país. Y el lugar para hacer los pactos es, y estoy de acuerdo con Luis, el Congreso de la Unión. La reforma educativa, decimos nosotros cancelar, pues si el nombre de nuestro movimiento es regenerar, pues cancelar es algo menor. O sea, regenerar el país,
que el Estado no capitule frente a la economía, eso es lo que queremos. Pero esa cancelación de la reforma educativa o esas medidas que tienen un estatus constitucional o un estatus legal, tienen que pasar por un encuentro en el Congreso y tendrán que pasar por pactos parlamentarios de los que se rindan cuentas, y de esos yo como político no me avergüenzo, y esos los llamaremos inmediatamente al día siguiente en el que el movimiento de López Obrador triunfe, a armar pactos de rendición de cuentas públicos frente a la gente en el Congreso, para que si hay una mayoría, pues se lleven a cabo, y si no, construir una mayoría. Hemos rebasado los 45 minutos. Yo quisiera hacer una ronda de conclusiones, un poquito para fijar los puntos de lo que dieron los 3 debates. Han concluido ya estos en su totalidad, al menos los legales. Si te parece, Federico, empiezo rápidamente contigo. Conclusiones. Claro. Muchas gracias. Mira, yo creo que lo que vimos esta noche fue algo que ha venido dándose en las últimas semanas de la campaña y que se va a dar en la recta final. Claramente tenemos una situación muy volátil, con mucha gente que no se ha decidido y mucha gente que no nos ha revelado por quién quiere votar. Vemos que López Obrador sí va adelante, pero tiene una ventaja claramente alcanzable. No ha podido convencer a la mayoría de los mexicanos en los 30 años que lleva en campaña. De los últimos 30 años lleva 26 en campaña. Entonces López Obrador, ¿y por qué no ha podido convencer? Ahorita Germán nos trató de explicar lo que van a hacer si llegan al gobierno. Y realmente a la fecha no hay ideas, no hay propuestas que lleguen al bolsillo, que lleguen al corazón de los mexicanos, que le den un futuro a los mexicanos. José Antonio Meade presenta esa alternativa, la presentó en materia de seguridad, donde contrastó su propuesta para reducir la impunidad, subiendo la capacidad de investigación del Estado mexicano con la amnistía de López Obrador. La presentó en materia de la visión hacia el exterior, donde nos habló de la importancia de una economía abierta, pero que cierre las brechas de inclusión en el país, que son la brecha norte-sur, la brecha entre hombres y mujeres y la brecha entre los que tienen y no tienen. Y lo contrastó con López Obrador, que nos dice que en México vamos a consumir solo lo que producimos. Y también tenemos en el debate del día de hoy la necesidad de crecer más rápido, la necesidad de tener más empleo, y ambas encontramos que el eje para resolverlo es la educación. Y en la educación también hay un contraste muy grande, donde López Obrador ha pactado con los elementos más retrógradas y violentos del sindicalismo mexicano en la educación, y José Antonio Meade se alía con los maestros para pagarles mejor y remunerarlos por un buen desempeño, una buena capacitación. ¿Por qué? Porque lo que importa son nuestros hijos. Ese contraste es enorme y es sobre el cual van a decidir los mexicanos en las próximas semanas. Y yo creo que Ricardo Anaya queda, por sus actos y por sus dichos en público, descartado de la contienda. Siempre te da la palabra. Me la Luis. pasa. Pero justamente por ahí vamos a empezar. O sea, Meade y en su equipo tienen muy claro que ya no tienen nada que hacer en esta contienda. Y tan no lo tienen claro que han iniciado y se han sumado a esta guerra sucia por el pacto que tienen con López Obrador. De otra manera, simple y sencillamente no sería la estrategia. Y no tiene ninguna posibilidad porque la gente está harta del régimen, de lo que significa este gobierno de Enrique Peña Nieto, y se están en contra de él y no tiene ninguna posibilidad. En el mejor de los casos, llegará Sigues apoyando a Anaya con la evidencia que hay en su... Por favor, Luis. Es que es nosotros indignante, lo perdón. respetamos, pero Es además indignante. a ti te indigna un caso que ni siquiera está sancionado, que ni siquiera se ha imputado formalmente un delito, y tú crees que a la ciudadanía no le indigna todos los actos de corrupción Pero que no hace su están buscando gobierno. la presidencia, Claro, Marta. pero Este hombre busca la presidencia pero con él evidencia en su representa contra. pero él representa estos gobiernos, No, no y él representa. estuvo en esas tomas de decisiones, y no puedes decir Y que lo no fue combatió. secretario de Hacienda. Y lo combatió. No lo combatió, tan no lo Metió a la combatió. cárcel a 3 gobernadores. Por favor, eso nadie se los cree. No, Están en la donde cárcel, entraron, velos a visitar. entraron Te esos invito a que gobernadores vayas a la fue cárcel a justo visitarlos. cuando hubo Vas a gobiernos, entrevistar a Anaya y a los gobernadores en la cárcel. justo cuando hubo cambio en el gobierno de partido, es cuando estos gobernadores han podido ser juzgados. De otra manera, simple y sencillamente no sucede. Ahora, con respecto a Andrés Manuel López Obrador, él no quiere gobiernos de coalición ni pactos, él quiere poder absoluto. Tan así es que está llamando a votar por todos en conjunto, porque no quiere contrapesos, quiere poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y él está en esta ambición de llegar al poder a como de lugar, pactando con quien sea para poder llegar, porque después de tantas campañas, él quiere estar ahí. Esta es la última y por eso está dispuesto a pactar con quien sea. Y con respecto a Ricardo Anaya,
definitivamente esta guerra que se ha iniciado es porque está determinado, no solamente él, sino todos los que acompañamos en el frente, a acabar con este pacto de impunidad, a presentar un proyecto de transformación democrática que implique un gobierno de coalición donde efectivamente cambien las cosas y cambie el régimen de fondo. Germán. Un gobierno de coalición que no ha hecho ni con los panistas. Un gobierno de coalición que tiene en Jalisco unos distintos candidatos. Andrés Manuel López Obrador va a gobernar a México a partir del 1 de diciembre. Después de este debate quedó claro. Y no lo va a gobernar él solo, lo va a gobernar un equipo. Tiene ya nombrado a quien es su propuesta para secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. No se le puede decir que no es decente. Tiene un asesor en materia económica, Ursúa del Tecnológico de Monterrey, con amplias credenciales, Gerardo Esquivel de Harvard. Tiene nombrado también a quien puede ser el que continúe las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, cree en el Tratado de Libre Comercio, a Jesús Sea de Curielú. Hoy nombró a quien puede ser la del CONACYT, María Elena Álvarez, una investigadora importante en temas de biotecnología. Es un equipo el que está armando ya Andrés Manuel López Obrador. Por eso las encuestas, como la de Coparmex de hoy y la de este país de hoy, le dan el triunfo por más de 50 puntos en una preferencia efectiva. Y le dan el triunfo en Chiapas, en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla, en Tabasco, en Veracruz. Y la disputa con el PRI en Yucatán, la disputa con el PAN en Guanajuato y la disputa en Jalisco con Movimiento Ciudadano. López Obrador va a ganar las elecciones y va a ser un presidente bueno. Y no solo eso, va a ser un buen presidente porque va a gobernar para todos. Germán, me quedo contigo. Quisiera hacer una ronda brevísima. Yo pensaba que era el último. No, es que hay para mí un dato. ¿Movieron, no movieron los números de preferencia electoral los debates o este debate? ¿La percepción pública cambia, se mantiene? Ninguno de los tres debates lo movió a Andrés Manuel López Obrador del primer lugar de las encuestas. Bien. Eso es mi conclusión. Marta. Definitivamente son importantes los